nosotros vamos a mantener nuestra firme convicción de poder dar a los extremeños lo que han pedido, que no es otra cosa que un gobierno de cambio. El 28 de mayo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los extremeños lo que nos dieron fue un mandato y el mandato es que quieren un gobierno diferente. Nosotros por eso hoy hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos deje unos días, que nos deje estos días de esta semana para poder retomar ese contacto con la formación política Vox, porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos obtener esos apoyos. Nosotros creemos que el señor Fernández Vara lo que pretende es hacer un sainete utilizando a la institución, y lo que no nos parece lógico es que se vuelva a engañar a los extremeños y lo que quiera es erigirse como el salvador de una tierra que va a estar bloqueada porque no hay gobierno. Yo le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos de Vox y para eso pues tenemos que sentarnos, tenemos que tener una reunión y lo que le he pedido es que mantengan en stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse como candidato a una investidura que sabe perfectamente que es una investidura fallida y que no deja de ser un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez, no deja de ser un servicio más al sanchismo, que es lo que lleva haciendo todo este tiempo.